Considere, por favor, el circuito de la figura. El condensador de 50 microfarads tiene una energía almacenada de 25 milijoules, microjoules, para el momento en el que son accionados simultáneamente los 5 interruptores de manera que V sub C2 de 0 menos sea menor que 0. Bajo estas condiciones determina una expresión para V sub R y sub R es válida para T mayor que 0, ¿no? Para T mayor que 0. Entonces miremos el circuito que está acá a continuación, entonces que está compuesto por bastantes elementos que son resistencias, dos condensadores, una fuente dependiente, dos isoyan, aquí está su parámetro, dos inductores, y los vamos a contar. Dice 5 interruptores, vamos a decir es cierto. Tengo el interruptor número 1, el interruptor número 2, el interruptor número 3, el interruptor número 4, y el interruptor número 5, ¿no? El interruptor 1, 2, 3 y 4, pues todos son de acción de abrirse o cerrarse, y este es de cambio de posición, ¿no? Y este es de cambio de posición, ¿no? Entonces realmente son 5 interruptores. Y todos los interruptores tienen el mismo tiempo de acción, podemos darnos cuenta acá, todos tienen T igual a 0, T igual a 0, T igual a 0, T igual a 0 y T igual a 0. Quiere decir que todos los interruptores se accionan al mismo tiempo. No quiere decir que no, ¿será que cuántos instantes de tiempo tengo que analizar? ¿Será que un instante de tiempo por cada interruptor? No. Hay tanto instante de tiempo como eventos, ¿sí? Como todos los eventos. Aquí, por ejemplo, las fuentes son independientes, o no tienen VTs ni nada por el estilo, o sea, siempre las fuentes van a estar encendidas. Entonces, lo que está provocando los cambios instantáneos son los interruptores. Y todos ocurren en el mismo tiempo, en el tiempo igual a 0. Entonces, quiere decir que ese circuito tiene dos instantes. Antes de 0, es decir, antes de que los interruptores se accionen, y después de 0, que es después de que los interruptores se accionen, ¿no? Después de que los interruptores se acciones. Bueno, pronto va a ser un poquitico más pequeño el circuito. Y vamos a analizar el primer instante. Y lo vamos a analizar aquí al lado. Digamos que por orden. El primer instante que vamos a analizar es para T menor que 0. Y aquí estamos en condición de Riemann permanente porque nunca ocurrió un cambio. Te reinterpretemos un poquitico los interruptores. Bueno, voy a hacer un poquitico un cambio acá, que es el siguiente. Y es que, bueno, ese primer interruptor está abierto, entonces se comporta como un circuito abierto. Ese otro interruptor de acá se comporta como un circuito abierto. Ese otro interruptor, pues lo que está sucediendo es que la posición está acá, ¿sí? Ese está aquí en esta posición, ¿sí? Queda aquí interconectado. Este se comporta como circuito abierto porque está en la posición de abierto. Y este de aquí está en la posición de cerrado, entonces lo voy a reemplazar por un cable ideal, ¿sí? Entonces lo voy a reemplazar por un cable ideal. ¿Listo? Ese es un cable ideal. Y aquí tenemos todos esos interruptores abiertos, ¿no? Todos esos interruptores acá abiertos. Ahora, como estamos en régimen permanente y la alimentación es de corriente continua, también hay que recalcar lo siguiente, y es esto. Los condensadores en circuito en régimen permanente y con fuentes constantes, y yo no le impongo una corriente al condensador, o sea, no tengo una fuente en serie, entonces el condensador se puede remodelar o se puede reescribir, o sea, los dos condensadores se pueden reescribir o redibujar de la siguiente manera. Se nos vuelven circuitos abiertos, ¿no? Se nos vuelven circuitos abiertos. Y que los inductores, entonces los vamos a reemplazar ahora. Bueno, entonces ahora los inductores, aquí digamos que lo que estoy haciendo es tratando de hacer un dibujo acá rápido, por facilidad. Y que ahora los inductores se nos vuelven cables ideales, ¿no? Se nos vuelven cables ideales, ¿sí? Y analicemos lo siguiente, ¿no? Analicemos lo siguiente. ¿Qué sucede aquí, no? ¿Qué sucede acá? Entonces, voy a hacer análisis voy a revisar con estas interconexiones qué va a suceder. Entonces, por ejemplo, voy a pintar los nodos de circuitos para mirar todo ese dibujo tan complicado y de pronto con análisis de analizar los nodos, miremos a ver qué sucede. Entonces, yo empiezo a subrayar cualquier nodo, me empiezo a parar en cualquier punto, entonces vengo por acá, subo, pues dejo aquí porque es circuito abierto, vengo por acá, bajo acá, freno hasta que me encuentro un elemento, sigo por acá, bajo por acá, ¿sí? Bajo por acá, entonces ahora subo, puedo subir, porque como eso es un cable ideal, y bueno, llegaría hasta acá, ahora este nodo va bajando y llegaría hasta acá, ¿no? Llegaría hasta acá. Entonces, primera curiosidad, ¿qué sucede acá? Aquí como circuito abierto, entonces la corriente de acá va a ser 0 amperes. Y por este pedazo, esta rama está circulando y su Y. Entonces, como su Y es 0, y su Y también es 0 amperes. Y su Y también sería 0 amperes. Y su Y es el parámetro de una fuente dependiente, de la fuente dependiente de 2 y su Y.
Entonces, si su Y es 0, entonces quiere decir que esta fuente dependiente va a quedar valiendo 0 volts. Entonces, esa fuente dependiente sigue valiendo 0 volts. Por acá la corriente en ese pedazo, pues va a ser 0 amperes, pues por lo que entonces este V sub R que está acá, ese V sub R que está aquí, ¿sí? Ese V sub R pues tiene un valor de 0 volts también, ¿no? De 0 volts también, ¿sí? Entonces quiere decir que este V sub C, voy a cambiar el color, este positivo del V sub C, pues sería ese mismo que está acá, o sea, quiere decir que todo ese potencial es acá, y ese negativo del V sub C, aquí como la tensión es cero, si no hay cambio de potencial, sería este mismo, o lo mismo que decir si yo quisiera pintar el nodo, ¿no? Si yo quisiera pintar el nodo, o sea, quiere decir que ese nodo viene por acá. Frenaría siempre que hay un elemento, ¿por qué? Porque el elemento tiene un cambio de potencial, pero como aquí no hay cambio porque esto es cero, entonces quiere decir que ese nodo se extiende, y pues efectivamente pues habría razón, ¿no? De que el B sub C, que esta tensión de acá es la misma que está acá. Entonces ese sería nuestro, aquí estaría ubicado nuestro B sub C1, ¿no? Aquí estaría ubicado nuestro B sub C1. Y esa corriente, ¿y ahora qué sucede? Esa corriente se va a repartir en esa resistencia y en esa resistencia, ¿no? Esa corriente se reparte en esa resistencia y en esa resistencia. Como las dos resistencias son iguales, quiere decir que por acá, bueno, por aquí no se va a meter la corriente, aquí sería cero. Entonces, esa corriente, aquí hay una corriente, y la corriente sería la mitad, 5 amperes. ¿Por qué es la mitad? Porque las dos resistencias son iguales. Por acá se mete 5 amperes, ¿no? Entonces, por acá circula 5 amperes, ¿sí? Se mete por acá. Por aquí no se va a meter porque es cero. Entonces, esta fuente de corriente se reparte acá y se reparte acá, ¿sí? Se reparte acá y se reparte acá. Entonces, empezamos a calcular los valores de B sub C1. Por ejemplo, B sub C1, pues por ley de Ohm sería los 5, ¿sí? Sería los 5, por ley de Ohm, de igual a... Por ley de Ohm, ¿por qué? Porque sería la tensión de esa resistencia. Y yo ya sé la corriente que circula por la resistencia, sería los 5 amperes por la resistencia, que es un décimo. Pero como la corriente está entrando por el signo menos de la resistencia, entonces aquí va a ser negativo. Por lo que entonces B sub C1 va a ser igual a, pues sería quedaría un medio, entonces sería menos 0,5 volts. Entonces B sub C1 quedaría valiendo 0,5 volts. A su misma vez, pues ya yo sé que I sub L1 es la misma que está acá. Entonces yo ya sabría que I sub L1 tiene un valor de 5 amperes. Y esa misma situación está ocurriendo aquí abajo. Y es que, por ejemplo, esta corriente se va a repartir acá y se va a repartir acá. Por acá se va a repartir, perdón, por la mitad. También por lo siguiente, resistencia 50 ohms y de 50 ohms por acá no se va a meter porque acá la corriente es 0 amperes, que es circuito abierto, y aquí como el circuito abierto es 0 amperes, esa corriente viene por acá y sería la mitad, ¿no? Sería la mitad, es decir, un quinto de amper, será eso y lo entre dos, sería un quinto de amper, y quiere decir que por acá también se mete un quinto de amper, un quinto de amper, por lo que entonces I sub L2 sería un quinto de amper, ¿no? I sub L2, ¿sí? I sub L2 sería un quinto amper. Y bueno, y esta I sub L2 podría calcular una tensión de acá, pero pues digamos que esa tensión de qué me sirve, porque yo ahorita ya B sub C2, pero es que B sub C2, ¿sí? B sub C2 queda aquí en el aire, o sea, el B sub C2, el menos queda por acá y el más queda aquí en el aire. Es decir, si usted le sigue el camino al menos, ¿sí? Si le siguiéramos el camino al menos por aquí con este nodo, listo, el menos llega aquí hasta este punto, ¿sí? El menos llegaría acá. Pero el problema es que el más de esta, de acá, ¿sí? El más de este, ¿sí? Si yo sigo el camino, llegaría hasta acá porque quería circuito de repente un error sería pensar que el besuccedo sería el que está acá, ¿no? El besuccedo no está acá porque listo, llegan menos, pero tienen que llegar los dos signos. Aquí el más no llega porque aquí estamos en el circuito abierto, entonces no hace falta ya el besuccedo. Pero entonces el problema nos está diciendo la siguiente información que no hemos tocado, que dice, en el condensador de 50 microfarads, es decir, donde está el CO2, tiene una energía almacenada de 25 milijoules para el momento en que son accionados simultáneamente los 5 interruptores, de manera que el sucedo de 0 menos es menor que 0. Entonces me están diciendo que antes de que se accionen los 5 interruptores, la energía de la de 50 microfaradios tiene un valor de 25 microjoules, es decir, 25 por 10 menos 6. Y la energía de un condensador se define como 1 por C por B al cuadrado. Tenemos que decir un medio del valor de la capacitancia, que ese cada la capacitancia sería la de 50 microfaradios, ¿sí? Por el valor, en este caso sería B sub C2 al
cuadrado, ¿no? B sub C2 al cuadrado. Entonces me quedaría entonces una ecuación que dice que 25 por 10 a la menos 6 es igual a 1 medio por 50 por 10 a la menos 6 y que multiplica B sub C2 al cuadrado. Entonces de esta ecuación ya tengo todo, ¿sí? Ya tengo todo para despejar el valor de sub C2. De aquí despejaría el valor de sub C2. Ya sabría que, por ejemplo, ese día la menos 6, ese día la menos 6 se me va, ¿sí? Aquí me queda el 2 para acá, que sería 50, aquí es 50, entonces B sub C1, B sub C2 sería un bol, ¿sí? B sub C2 sería, pues, un bol y B sub C2 sería un bol, ¿no? Entonces, este para acá hacer 50, 50 y el 50 me cancela y le sacamos la raíz que quedaría 1, o sea, B sub C2 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces, lo mismo que decir que B sub C2 es igual a un bol. Pero ahora me dicen lo siguiente, de manera que tal que B sub C2 de 0 menos valga sea menor que 0. Recordar que cuando sacamos la raíz cuadrada hay dos respuestas, positivo y negativo, ¿sí? Hay positivo y negativo. Pero necesito que sea menor que 0, es decir que aquí estoy declarando que sub C2 tiene que ser menos un bol. B sub C2 tiene que ser menos un bol porque eso es lo que dice el problema. La idea es que la tensión del condensador sea menor que 0 y con eso ya tengo las condiciones iniciales para los condensores y los inductores. Ahora nos vamos al siguiente instante de tiempo. Ahora nos vamos a ver el instante t mayor que 0. Recordar que todos estos datos que están acá, si todos esos datos que vamos a cerrar aquí en una cajita, en un cuadrito de información, todos estos datos acabaron de ser calculados en el instante t menor que 0. Entonces dejemos eso claro, que todo eso fue calculado en el instante t menor que 0. Y ahora nos vamos para el t, ¿sí? Nos vamos para el t mayor que 0. ¿Y qué sucede ahí? En ese momento los interruptores van a empezar a hacer su acción. ¿Qué pasa con por ejemplo, estos dos que están abiertos? Ahora se van a cerrar, es decir, estos interruptores se van a molar como si fueran cables ideales, ¿no? Se van a molar como si fueran cables ideales. Sigamos. Ese interruptor que está aquí en la izquierda, entonces va a dejar de estar de la posición A, sino que ahora va a estar en la posición B. Va a dejar de estar en la posición A la posición B. Por lo que entonces aquí quedaría eso, ese pedacito abierto. Ese interruptor que estaba aquí abierto, ahora se va a cerrar. Y este que estaba aquí cerrado, ahora se nos convierte en un circuito abierto. Eso es lo que va a suceder con las acciones de los interruptores. Y nos queda un circuito que de entrada puede ser muy extraño de analizar, o sea, es un circuito con muchos componentes, puede ser muy confuso. Entonces lo que vamos a volver a hacer nuevamente es hacer el análisis nodal, o sea, simplemente el análisis nodal para así puedo reinterpretar el dibujo. Entonces voy a empezar en cualquier punto, voy a empezar por acá. Sí, voy a empezar por acá. Entonces empiezo con el análisis nodal, entonces viene por acá, sigo aquí derecho, bueno, aquí voy bajando, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, subo, freno hasta que me encuentro un elemento, sigo por acá, freno hasta que me encuentro un elemento y sigo. Ahora por aquí puedo subir arriba, puedo subir acá arriba, no, llego hacia la izquierda, freno acá, acá sigo derecho, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, hasta aquí frenaría porque me encuentro los elementos, por aquí abajo puedo continuar, por arriba abajo y por acá sigo, sigo, vengo por acá, y este no llega hasta acá hasta que me encuentre con esos elementos, ¿no? Llega hasta acá hasta que me encuentre con esos elementos, ¿sí? Hasta que me encuentre con esos elementos. Miren que tenemos un nodo grandísimo, tremendo nodo que tenemos acá. Tenemos tremendo nodo. Y voy a redibujar el circuito de la siguiente manera. Tengo un nodo gigante, que veámoslo en ese color. Tengo un nodo gigantesco en el cual el dibujo lo puedo ver de la siguiente manera. Por un lado de ese nodo, ¿sí? Tengo esta trayectoria acá. Es más, voy a repintar este nodo que está aquí para verlo un poquito mejor. Aquí podría mirar este nodo que está acá, viene por acá y se queda hasta acá, ¿sí? Y se queda hasta acá, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que voy a seguir este camino acá. Aquí sale una resistencia, luego viene un condensador, ¿cierto? O mejor, en vez de pintar el nodo, si en vez de pintar el nodo,
No nos compliquemos la vida, sino que voy a hacer esto de esta manera. Voy a pintar esa trayectoria. Viene por aquí. O sea, ¿por dónde podría meter una corriente? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Es decir, voy a seguir ese mismo camino. Luego me encuentro un condensador. Sigo. Encontraría otro condensador. Y finalizo en rosado, ¿no? Y como quien dice, primero me encuentro una resistencia, luego un condensador y otro condensador. Resistencia, condensador y otro condensador. Para seguir el camino este verde, ¿sí? Para seguir este camino verde. Donde entonces, aquí en este orden de ideas, pues aquí tendría la resistencia de 50 ohms. Por acá tendría el condensador de 100 microfaradios. Por acá tendría el condensador de 50 microfaradios. Y miremos esta lógica. Sigo la flecha verde, entonces el primer signo que me encuentro es el menos de la resistencia, o sea que aquí tendría menos más BR, y luego me encuentro más B sub C1, y luego tendría más B sub C2. Entonces quiere decir que ¿qué hace circuito independiente? Tengo un circuito independiente en el cual es una resistencia serie con dos condensadores. Ahora miremos por este otro lado, ¿no? Miremos por este otro lado. Aquí, digamos que va a pasar esto. Entonces voy a tratar de pintar. Miremos que aquí hay un nodo largote, entonces ese nodo largo lo voy a pintar. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y finalizaría ahí. Entonces, para que se me entienda un poquito mejor el dibujo, que es lo que quiero intentar demostrar acá, entonces voy a pintar aquí ese mismo nodo así, azul largo, para mostrar lo siguiente, que en ese hay dos nodos, miren, el nodo azul y el nodo rosado. Entre el nodo azul y el nodo rosado hay un inductor que tiene un valor de 1/10 henrios, y en el cual de sentido azul-rosado va bajando la corriente I sub L1. Pero a su misma vez, ya mire esto. Ahora, ¿qué más hay entre azul y ese color rosado? Hay otro inductor. Hay otro inductor que vale 2/5 y por el cual, en el sentido azul-rosado también, baja una corriente que se llama I sub L2. ¿Y qué más hay conectado entre azul y rosado? Aquí hay un elemento, aquí hay otro elemento, y por izquierda está ese otro elemento en el cual es una resistencia. Es una resistencia que tiene un valor de 50 ohms y una corriente en sentido azul-rosado de valor I sub R. Entonces nos quedó que la resistencia y los inductores de 1/10 y de 2/5, la resistencia quedaron todos en paralelo. Aquí por izquierda quedaron los tres elementos en serie. Aquí los tres elementos quedaron en serie, aquí los tres elementos quedaron en paralelo. Y este montón de elementos, miremos lo siguiente. Tengo una resistencia entre rosado y rosado. ¿Sí? Tengo una resistencia entre rosado y rosado. Y ese es el mismo nodo. Es decir, ese es rosado, perdón. Ese es el mismo color rosado. Porque asumir, y esa resistencia vale 1/10. Pero en esos mismos nodos, casualmente también hay otra resistencia. Es decir, que lo puedo conectar como de esa manera. Hay otra resistencia de 50 ohms. Hay una de 50 ohms. Es decir, que todo eso se sigue extendiendo como un mismo nodo. Y ahora tengo dos fuentes de corriente. Tengo una fuente de corriente. Es más, las dos fuentes de corriente está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Las dos fuentes de corriente están entre rosado y rosado. Y dos fuentes de corriente conectadas en ese mismo par de nodos es como si yo las pudiera sumar, ¿sí? Dos fuentes de corriente conectadas al mismo nodo, o sea, en paralelo, yo las puedo sumar. O dejémoslas simplemente interpretaditas que tenemos dos fuentes de corriente y todos conectados en el mismo par de nodos. Y todos conectados en el mismo par de nodos. Una fuente que tiene un valor de 10 amperes y otra fuente que tiene un valor de 2/5 de amperes. Y me queda esta fuente dependiente que es como básicamente hacer esto. Queda una fuente dependiente que sale rosado
y al otro extremo queda en el aire, queda en el aire. Bueno, aquí el primer signo sería menos, más el primer signo sería el menos, 2 y su y, pero entonces queda esa fuente conectada como en el aire, ¿sí? Queda como conectada en el aire, o sea, como quien dice, ese circuito quedó conectado en el mismo nodo, ¿sí? Por ejemplo, estas dos corrientes quedan aquí dando vuelta acá, o sea, quedan tres circuitos independientes, ese circuito que está acá, y ese circuito que está acá, y esos circuitos que están acá, esta fuente queda sin hacer nada, y esa configuración de acá queda como en un corto, ¿sí? Y el problema de me pide hallar es B sub R y E I sub R. El problema de me pide hallar B sub R y, y E I sub R para T mayor que cero. Entonces, para más, para menos, es como que ese problema tiene 12, son dos circuitos independientes. Un circuito, en el circuito de acá, en el circuito número uno ese de la izquierda, pues calcula, obtengo el B sub R, y en el circuito de la derecha, pues obtendría el circuito número 2, tendría el I sub R. Entonces vamos a molar cada circuito en el dominio S para obtener los resultados de cada uno de ellos. O sea, yo ya sabría, sí, yo ya obtendría, ¿sí? Yo ya obtendría el B sub R, o sea, son dos ejercicios, son dos problemas totalmente diferentes. Entonces ya lo puedo interpretar como dos circuitos independientes y empiezo a hacer los cálculos respectivos. Entonces, como aquí todos los elementos están aquí, bueno, el condensador tiene un modelo serie, un modelo paralelo. Aquí por practicidad, como todo está en serie, vamos a trabajar con modelos serios. Entonces vendría aquí la resistencia, voy a dejarlo aquí un poquito más grande. Aquí vendría el primer condensador, ¿cierto? Aquí vendría el primer condensador y aquí vendría la primera fuente. Y viene el circuito y otra vez otro condensador. Entonces aquí tendría otro condensador y otra fuente para hacer su modelo serie. Donde entonces pasa esto. Aquí voy a cuadrar las polaridades, ¿no? Aquí va a ser el más y el menos, ¿no? Recuerden que el condensador ahora se nos volvió los dos elementos, entonces la tensión de los dos. Un error sería colocar la tensión B sub C, o sea, aquí vendría B sub C1. B sub C1, colocarlo acá sería un error, ¿no? Porque en el modelo de Laplace el condensador son dos elementos. Aquí es un solo elemento, pero es que en Laplace son dos elementos, esa es la tensión de los dos al tiempo, ¿sí? Es la tensión de los dos al tiempo. Y que si yo salgo del más, el primer signo que me tengo que encontrar del condensador sería el más y el menos en la fuente. Si el primer signo se va a encontrar aquí es el más. Y en ese mismo orden, de aquí yo tendría también el B sub C2, ¿sí? El B sub C2 y el primer signo si salgo del más, el primer signo que me tengo que encontrar aquí es el más, aquí sería el menos, ¿no? Aquí sería el menos. Y saber que pues eso sería, el condensador pues tiene un valor de 1/SC, ¿sí? Un valor de 1/SC, ¿sí? Que para que 1/SC, que para el caso tendríamos 1/S por el primer condensador que sería 100 por 10 a la menos 6, ¿sí? 100 por 10 a la menos 6, 10 a la 6, que es lo mismo que decir 10 a la 2 por 10 a la 4, entonces es lo mismo que decir 10 a la 4 sobre S ohm. Este condensador vale 10 a la 4 sobre S ohm. El otro condensador sería entonces 1 sobre S por 50 por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6, ¿sí? Que es lo mismo que decir, bueno, eh, sería lo mismo que decir 100 por 10 a la 4, ¿sí? Y entre 50 por S, pero 100 sobre 50 sería 2, ¿sí? Sería 2. Entonces eso es lo mismo que decir 2, con ese condensador tendrá un valor de 2 por 10 a la 4 sobre S, ¿no? 2 por 10 a la 4, ¿sí? Sobre S, ¿no? 2 por 10 a la 4 sobre S. Entonces aquí están los cálculos de los condensadores. 1 sobre SC. Entonces es lo mismo que decir 10 a la 2 por 10 a la 4 sería 10 a la 6. 100 sobre 50 es 2, entonces me quedan 2 sobre 10 a la 4 0. Y recordar que los condensadores, ¿no? Ahora voy a borrar esa parte de acá. Recordar que la fuente en el condensador, ¿sí? Voy a dejarlo aquí como expresadito. Aquí como el modelo general. El condensador puede ser un valor de S por C y que la tensión del condensador se describe como B sub C 0 menos y entre S, ¿no? B sub C de 0 menos y entre S. Aquí sería entonces el B sub C de 1 menos, pero ¿dónde lo saco? Ah, bueno, es que el B sub C
de sucede uno menos es la tensión antes de cero, entonces sería menos 0,5. Sería menos 0,5. Entonces me quedaría aquí menos 0,5 sobre S, ¿no? Porque es B sub C1 de 0 menos dividido entre el valor de S. Entonces me queda menos 0,5 sobre S. Y en el otro me quedaría B sub C2. Entonces, ¿quién sería B sub C2 de 0 menos? Esa evalúa esa función en 0, que es lo mismo que decir menos 1. Entonces, este me va a quedar menos 1 sobre S volt. Me va a quedar menos 1 sobre S volt. Y acá, bueno, se nos olvidó la resistencia. La resistencia tiene un valor la de acá sería de 50 ohms. Y por aquí, ¿sí? Y por acá, pues tendría el valor de B sub R, ¿no? Y por acá tendríamos el valor de B sub R y la idea es hallar B sub R. Entonces podemos aplicar lo siguiente. Esa corriente de acá, sí, en ese sentido, porque la corriente entra por el más, B igual a I por R, entonces la corriente es B sobre R. Entonces esa corriente se llama B de R sobre el valor de R que es 50. Entonces hagamos la malla que está acá y esa malla que hice. Bueno, esa malla sería BR, ¿cierto? Menos 1 sobre S más 2 por 10 a la 4 sobre S que multiplica a eso R sobre 50, ¿cierto? Ah, bueno, menos y menos, ¿no? Perdón, aquí sería menos ese valor, ¿no? Sería el primer signo que me encuentro el menos y con ese menos entonces realmente me estaba quedando era más, ¿sí? Realmente me estaba quedando más, ¿sí? Me estaba quedando más porque el menos con menos. Entonces sigamos acá. Menos 0,5, entonces me va a quedar más 0,5 sobre S y más 10 a la 4 sobre S multiplicado por B sub R sobre 50 igual a 0, ¿no? Ahí tendríamos la malla, ¿sí? Ahí completamos la malla y ahí completamos la malla. Y entonces de aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante lo que habría que es despejar, pues la variable que nos importa despejar, ¿no? Que en este caso sería, perdón, en este caso lo que nos interesa despejar es B sub R, ¿no? Lo que nos interesa es despejar B sub R. Entonces, volvemos ahorita a utilizar MATLAB pues para hacer este despeje y que MATLAB de todas formas no nos piden B sub RS, sino B sub RT. Entonces, de aquí vamos a proceder para ese circuito, pues a trabajar con MATLAB pues para darle solución al problema. Entonces, nuevamente en MATLAB, pues voy a declarar variable B sub R, hablo así, y la variable es, no hay más nada que agregar ahí en el problema. Entonces, vamos a escribir la ecuación literal. Eso ya, BR, espacio más 1 sobre S, bueno, S minúscula tiene que conseguir, espacio acá, más, bueno, aquí sería 20.000 realmente, que es esto, ¿no? 20.000, sí, 20.000, que es 2 por día, la 4 sería 20.000, sobre S, bueno, y S multiplicado por BR sobre 50. Sigamos escribiendo, más 0,5 y yo entre S, espacio, más, ahora sería 10, ahora abro paréntesis, 10.000, que es 10 a la 4, y entre S, y eso va a quedar multiplicado por BR DS. Ahí escribí la ecuación tal cual literal, ¿no? Ahí acabo de escribir la ecuación tal cual literal, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero? Quiero obtener BR, o sea, de aquí recordemos lo siguiente. Yo quiero BRS, así se va a llamar nuestra variable, o sea, la función en el dominio de, o sea, la señal B su RS, ¿sí? La acabamos de despejar. Te recordar que solve, primero escribo la ecuación y eso va a quedar igualado a cero, entonces recordar que es doble igual a cero. Ya tengo la ecuación, coma, de esto, ¿qué quiero despejar? Pues quiero despejar B su R. Aquí puedo despejar B su R. Entonces, vamos a ver que todo haya quedado correctamente. Esperemos haga el cálculo y aquí ya quedó despejadito, ¿no? De aquí ya quedó despejadito, ¿sí? Es más, yo le puedo decirlo, vuelvo a ver qué sucede si escribo simplify de su RS. ¿Y qué pasa si escribo simplify de su R de S? Vamos a mirar el efecto de escribir eso. Bueno, ya aquí creo que está tan simplificado que ya no va a ser más ahí. Entonces voy ahora a buscar de su RDT.
Es decir, simplemente la transforma y Laplace, o sea, inversa y Laplace, pues de lo que, de la función de eso, ¿no? La función de eso, y aquí obtendría la primera señal, ¿no? De aquí obtendría el beso R de t, ¿sí? De aquí tendría el beso R de t. Bueno, aquí estás lanzando una respuesta un poco extraña. Vamos a revisar los cálculos nuevamente, a ver qué está sucediendo. De pronto algo en el modelo no está quedando bien, entonces vamos a revisar rápidamente los cálculos. Bueno, había un pequeño error en el código y es que se había escrito B sub R sobre S, ¿sí? Se había escrito B sub R sobre S y es B sub R sobre 50, ¿no? Claro, no está en una respuesta natural de segundo orden en un circuito de primer orden. ¿Cómo así de primer orden? Pues solamente tenemos aquí RC, ¿sí? Aquí solamente tenemos RC. Hay dos condensadores en serie, no debería ser de segundo orden porque hay dos condensadores. Efectivamente, como son en serie, esos dos condensadores se pueden volver uno solo, entonces no esperaría que en el denominador nos apareciera una cuadrática, no tiene sentido que no hubiera salido una cuadrática. Entonces digamos que aquí lo que está sucediendo es que había un error y es que aquí este último término, según la ecuación, es BR sobre 50, ¿sí? Es BR sobre 50 y pues haya escrito B sub R sobre S. Entonces volvemos a mandar el RAM y efectivamente ahora sí nos aparece una función de primer orden, o sea, no, el denominador no tendría por qué habernos dado cuadrático, no tenía por qué habernos dado cuadrático, ¿cierto? Y Y aquí ya sería el beso R de t, ¿no? Y aquí ya sería el beso R de t, que es esa función que es acá, ¿sí? El beso R de t. Entonces, el beso R de t. Entonces, pues, ya sabríamos, según lo que nos acaba de decir MATLAB, es que el beso R de t, ¿cierto? Bueno, de aquí ya sabemos el paso. Digamos como quien dice, ¿qué sucede de esta ecuación? De esa ecuación se obtiene el beso R de s, que es una función racional, que vimos que era bueno, menos 1 sobre 2s más, rápidamente el MATLAB, 2s más 1200, ¿cierto? Más 1200, y luego aplicamos transformada inversa, ¿sí? Luego aplicamos transformada inversa, y esa transformada inversa nos va a decir que B sub R de t, que va a ser igual a menos 0,5 Euler a la menos 600 t volts, y esa señal es única, bueno, por U de t, pues para saber que esa señal solamente tiene sentido, o sea, esa función de acá es única y exclusivamente para t mayor que cero, ¿no? Para dejar que esto es para t mayor que cero. Y con eso, digamos que, bueno, gracias a la herramienta de MATLAB, ¿sí? Pudimos despejar el beso R de S, que sería ese resultado. O sea, esto de acá, si hacemos el despeje, nos da eso que está acá. Lo hicimos gracias a MATLAB, que pues, él permite hacer esta operación y luego aplicamos técnicas de transformada inversa, fracciones parciales, etcétera, pero en ese caso, pues nuevamente nos apoyamos en MATLAB y para obtener la función en el dominio del tiempo de su RT. Y que inclusive cosas pudimos interpretar errores rápidos, ¿sí? De que, por ejemplo, no había dado una cuadrática aquí, en el cual no tenía ningún sentido, pues debido a que es un circuito de primer orden. Que hayan dos condensadores, si los dos condensadores se pueden reducir a uno solo, pues quiere decir que esto es como ver un solo condensador, ¿no? Un solo condensador, entonces quedaría un circuito de primer orden. No tenía sentido que me diera un circuito de segundo, una cuadrática porque no es un circuito de segundo orden. Y ya tendríamos el beso R de t. Ya tendríamos de aquí el beso R de t. Ahora vamos a hallar beso R. Entonces, de la misma manera, vamos al dominio de Laplace. Y como todo está en paralelo por conveniencia o por sencillez, pues vamos a tratar de jugar con los modelos paralelos del inductor. También se puede hacer el modelo serie, ¿sí? También se podría hacer el modelo serie. Pero entonces digamos que por practicidad, como ya todo está en paralelo, podemos aplicar el modelo paralelo, ¿no? El modelo paralelo. Entonces, empecemos por lo siguiente. Bueno, acá estaría este nodo y el otro nodo que está abajo, porque vamos a tener un poquito más. Y veremos lo siguiente. Bueno, aquí viene la resistencia queda idéntica tal cual. Y la corriente de los inductores, hay que tener mucho cuidado con la corriente de los inductores, porque entonces los inductores, bueno, van a cambiar de color, pero es un modelo paralelo. Entonces, ¿cuál es el modelo paralelo del inductor? Entonces, por acá viene esto. Y el inductor, pues tiene eso, ¿no? Se va a volver un inductor en paralelo con una fuente de corriente. Y el otro inductor va a pasar exactamente lo mismo. Una fuente de corriente
sea, un inductor en paralelo con una fuente dependiente de corriente. Que recordemos ese modelo, ¿no? Que si recordamos el modelo rápidamente, empecemos a llenar la información del modelo. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Aquí viene, de manera general, la corriente del inductor. Y aquí estaría la tensión del inductor. Y que a su vez, pues el valor del inductor, ¿cuánto es? S por L, S por L. Y que la fuente de corriente, ¿no? Y que la fuente de corriente va en sentido bajando, ¿no? Va bajando, o sea, va en el mismo sentido de la fuente de acá, o va a sentido más menos, ¿sí? Va en sentido más menos. ¿Y cuánto vale la fuente de corriente? El valor de la fuente de corriente es y L de 0 menos sobre S, ¿no? Y L de 0 menos sobre S. Ese sería el valor de la fuente de corriente. Perfecto. Entonces acomodemos. Empezamos por los valores de los inductores. 2/5, ¿no? 2/5, ¿no? 2/5 es lo mismo que decir 0,4. Vamos a trabajar así con valor decimal. Bueno, 0,4S, ¿no? 2/5 que es lo mismo que decir 0,4, ¿sí? Y un décimo que es lo mismo que decir 0,1. Es 0,1 por S, ¿no? Por el valor del inductor. Las fuentes de corriente, pues ya sabemos que pues de aquí bajaría una corriente y por acá bajaría otra corriente que se llamaría I sub L1 e I sub L2 y que esa fuente de corriente va al mismo sentido de esa, ¿no? Esa fuente de corriente va en el mismo sentido, o sea, esas van bajando. Y que sería el valor de la condición inicial dividido entre ese. Entonces, la de acá, la de I sub L1, ¿no? La I sub L1, bueno, aquí digamos que bueno, aquí hay que tener cuidado porque estaba invirtiendo los nombres, ¿no? Aquí sería I sub L1 y aquí sería y su L2, ¿no? Entonces, tener cuidado porque los había invertido, ¿no? Y su L1 y su L2, ¿sí? Y su L1 es el que tiene un décimo, listo. Y entonces aquí iría y su L1 de 0 menos sobre S, es decir, 5 sobre S, amperes sería el valor de esa fuente de corriente. Y la de acá sería entonces, la de su L2 sería un quinto, es decir, 1, la corriente sobre S. Entonces eso sonaría 1 sobre 5 por S amper, ¿sí? Aquí estaría la resistencia de 50 ohms y por acá la corriente, ¿no? La corriente en ese sentido que sería I sub R. Pero entonces miremos lo siguiente, que por ley de Ohm esta tensión de acá, ¿sí? Esta tensión de acá, pues entonces sería por ley de Ohm 50 y sub R por ley de Ohm. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que voy a colocar este nodo. Aquí nos queda un nodito, ese nodo lo voy a poner como el de referencia, y este nodo acá entonces se estaría llamando 50 y su R, ¿no? Este nodo acá, este nodo acá es ese mismo, la misma nodo que está acá, entonces pues voy a hacer el nodo, ¿sí? Y pues todas las corrientes pues saliendo del nodo. Entonces por acá pues sería I sub R, esta corriente, más, y por acá hay dos corrientes, ¿no? Por acá hay dos corrientes. La corriente de acá, toda esa tensión de aquí, esa tensión de acá es la misma que está acá, y es la misma que está acá. Porque la corriente que viene por acá, ¿sí? Que ya sabemos que esa corriente se mete por acá y esa corriente se mete por acá. Esa corriente aquí sería la tensión que sería 50 I sub R, yo entre 0,4S, ¿no? La ley de Ohm. Esa corriente de acá, como voy en contra, entonces sería menos 1 sobre 5 S. Ahora, en la corriente de acá, ¿qué sería? Bueno, más esa tensión que le llama que está acá, que es 50 I sub R sobre 0,1 S, ¿cierto? Y aquí, como voy en contradirección, entonces sería menos 5 sobre S, y eso va a ser igual a 0. Y así tal cual, pues, como podemos ver, lo voy a resaltar, pues aquí la única incógnita sería I sub R, ¿no? Aquí sería I sub R. Entonces, así tal cual como acabamos de hacer con el circuito anterior, vamos a hacerlo acá, tal cual desde el punto de vista que, bueno, vamos a ingresar esta ecuación tal cual en MATLAB y vamos a despegar y obtener la transformada inversa para finalmente obtener I sub R de t, ¿no? Entonces, recordar los pasos. Bueno, de aquí va a salir un I sub R de S que va a ser una función racional y luego de esa función racional de I sub R de S
sacamos la transformada inversa y obtendríamos el I sub R de t. Digamos que estos pasos los vamos a hacer a continuación con MATLAB. Es decir que, bueno, entonces ya teníamos esto de MATLAB anteriormente. Ya que teníamos MATLAB anteriormente, vamos a minimizar acá. Y pues aprovechando un poquito el código, pues en teoría es lo mismo, ¿no? Entonces aquí la diferencia es que pues voy a borrar esta parte que aquí sería I sub R en simbólico. S, vamos a colocar sol y vamos a escribir la ecuación tal cual. Entonces aquí sería I sub R. Aquí entonces el siguiente término sería, bueno, aquí sería una división. Bueno, primero el término arriba que sería 50 por I sub R. Y ese término va a quedar dividido entre 0.4 por S minúscula. Bueno, voy a extender esto un poquitico más para seguir. Entonces ya tengo el primer término, el segundo, ahora el siguiente término. Bueno, voy a borrar eso que está acá. Ah, bueno, el siguiente término se parece a este, ¿no? Sería como más o menos este, solamente que aquí va a quedar menos 1 sobre, y ahora aquí otro nuevo paréntesis para que interprete la multiplicación, 5 por S, ¿sí? 5 por S, para que si no coloco el paréntesis más la va a ser como que menos un quinto multiplicado por S, no es menos 1 dividido entre 5 por S, no un quinto por S. Ya tengo ese término, ahora tengo ese otro término, que es una división. Bueno, puedo aprovechar esto que ya está aquí escrito, y la división va a ser 50 por I sub R, y ahora en ese caso sería dividido entre 0.1 por S, y el último término que me queda, aquí la S minúscula efectivamente, y aquí el último término que me queda es que sería menos 5 dividido entre S, y de esa ecuación voy a despejar I sub R, realmente yo quiero despejar I sub R, y aquí tendría, bueno, aquí lo voy a llamar esto I sub R de S, y por último, pues I sub R de T. ¿Sí? I sub R de T. Y corrijo eso porque si no me bota un error, porque quiero sacar la transformada I sub R de S. Y esperando que todo haya quedado bien escrito, parece ser que de nuevo tenemos un pequeño error acá porque nos está dando otra vez una función cuadrática, lo cual no tiene sentido. Entonces vamos a revisar qué está sucediendo. Bueno, el error ya se encontró y es que aquí no es una multiplicación, sino una división, ¿no? Aquí es una división. Entonces, por eso que nos está saliendo una cuadrática, corregimos nuevamente, aquí era una división, no una multiplicación, y ahora sí, sí, efectivamente nos tiene acá una función de primer orden, una función de primer orden, y aquí estaría la solución, ¿no? Aquí estaría la solución. Entonces voy a copiar eso aquí tal cual, ese es el resultado que botó MATLAB. Entonces, por ende, de ese resultado que botó MATLAB quiere decir esto, ¿no? Que I sub R de T que va a ser igual a 26 quintos, E a la menos 625T por U de T, amperes, ¿sí? Y eso de ahí está queriendo indicar, y eso ahí está queriendo indicar que esta función de acá solo tiene sentido para t mayor que 0, ¿no? Que eso solamente para t mayor que 0. Y con eso finalizamos el ejercicio.